Saludos, mi nombre es Pablo Lucena, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú y hoy estaremos hablando un poco sobre las formalidades en el proceso laboral. El proceso laboral inicia con la demanda. En el ámbito legal, la demanda es el documento formal que inicia un proceso judicial para resolver un conflicto. La demanda laboral es un proceso legal mediante el cual un trabajador reclama sus derechos vulnerados o el pago de prestaciones sociales ante un tribunal. El contenido del escrito de la demanda, de acuerdo al artículo 123 de la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo, debe contener lo siguiente: nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuere una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esta organización sindical conforme a la ley y a sus estatutos. Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a la denominación, el domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales. Tenemos también el objeto de la demanda, es decir, lo que se pide en la demanda o lo que se conoce como el petitorio, una narrativa de los hechos en los cuales se va a apoyar la demanda y la dirección del demandante y del demandado para la notificación a la que se refiere el artículo en esta ley. Cabe destacar que cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberán contener los siguientes datos. Primero, la naturaleza o accidente del accidente o de la enfermedad, el tratamiento médico o clínico que recibe, el centro asistencial donde recibe o recibió en caso de que la persona afectada haya ya cumplido con el tratamiento médico, la naturaleza y las consecuencias probables de dicha lesión y la descripción breve de las circunstancias del accidente. La contestación al fondo de la demanda es el acto procesal formal mediante el cual el demandado ejerce su derecho a la defensa para desvirtuar, contradecir o destruir las pretensiones y alegatos de hecho y de derecho expuestos en su contra. De acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, nos dice que concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los 5 días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles son cuáles de los hechos, invocados en la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva de los cuales al contestar la demanda no se hubiera hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso. Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este artículo, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho a la petición del demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato el expediente al tribunal de juicio, quien procederá a sentenciar la causa sin más dilación dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado. La promoción de pruebas. Para que el escrito de pruebas sea válido y admitido por el tribunal, debe cumplir con las siguientes directrices básicas. El objeto de la prueba, es decir, no basta con mencionar el documento o testigo, sino que se debe señalar expresamente qué hecho o qué hechos se pretenden probar con cada medio de promoción. La admisibilidad se debe justificar brevemente por qué la prueba es legal, pertinente y necesaria. Identificación de las partes, el nombre y apellido del accionante y accionado, así como de sus representantes legales. La individualización de la prueba, es decir, especificar claramente qué medio de prueba se está promoviendo, si es documental, testimonial, pericial
o una inspección judicial, entre otras. Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Son medios de prueba admisibles aquellos que determinan la presente ley, es decir, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y otras leyes de la República, que han excluido las pruebas de posición jurada y de juramento decisorio. Las partes, a su vez, también pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán de la forma preceptuada en la presente ley. En lo no previsto, en esta se aplicarán por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil o, en su defecto, en la forma que señale el juez del trabajo. La oportunidad para promover las pruebas de ambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo promoverse pruebas en otra oportunidad posteriormente a ella, salvo las excepciones establecidas en la ley. La apelación. De acuerdo a lo establecido al artículo 163, al quinto día hábil siguiente al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo competente fijará por autoexpreso el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, dentro de un lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de dicha determinación con relación a los expertos. El tribunal ordenará, con relación a los expertos, el tribunal ordenará su comparecencia previa notificación de los mismos. Ahora bien, el escrito deberá conformarse de la siguiente manera: identificación, nombre, apellido y cédula de identidad y domicilio de las partes o de sus apoderados con el respectivo poder. La designación del tribunal, identificación precisa del juzgado superior del trabajo ante el cual se recurre, es decir, lo que se conoce como el tribunal de alzada. El objeto de la apelación es la manifestación expresa e inequívoca de apelar la decisión, es decir, sentencia definitiva o acto interlocutorio, emitida por el juzgado de primera instancia. Fundamentos y agravios, exposición clara y razonada de las razones de hecho y de derecho por las cuales se considera que la sentencia apelada es injusta o contiene vicios. Constitución del domicilio, señalar una dirección exacta en la ciudad sede del Tribunal Superior al tribunal, a la ciudad del Tribunal Superior para las notificaciones. Y la firma. El escrito debe estar suscrito por el abogado asistente o apoderado judicial debidamente juramentado e inscrito en el impreabogados. El recurso de casación. El recurso de casación laboral es un medio de impugnación extraordinario cuyo escrito de formalización debe presentarse ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia o por medios telemáticos. Debe cumplir con requisitos de cuantía, lapsos precisos, es decir, un lapso de 20 días consecutivos y una técnica recursiva estricta. Para que el escrito sea admitido en el proceso debe cumplir con las siguientes reglas generales. La cuantía, que el interés principal de la demanda debe exceder las 3.000 unidades tributarias. Las sentencias recurribles, procede únicamente con las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso o contralados arbitrales que superen dicha cuantía. El escrito no es una apelación. El escrito para el recurso de casación no es una apelación a los hechos, sino una demanda de nulidad por errores de derecho, y este debe contener la identificación de las partes y del tribunal que emitió la sentencia recurrida. Denuncias precisas, es decir, el señalamiento exacto de las infracciones o quebrantamiento de las leyes laborales que permite casar. ¿Qué permite casar? Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales
del proceso que menoscaben el derecho a la defensa, la falsa aplicación o errónea interpretación de una norma jurídica, violación de principios constitucionales, ejemplo, la violación a la primacía de la realidad sobre las formas y proposición jurídica, es decir, explicar clara y razonablemente cómo el juez de alzada infringió la ley y cómo debió haber aplicado dicha ley correctamente. El amparo laboral. Este es un mecanismo procesal breve, gratuito y sumario diseñado para restituir de inmediato situaciones jurídicas infringidas o amenazadas que vulneren derechos constitucionales. Es decir, se rige principalmente por la Constitución, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De acuerdo al artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurso de casación puede proponerse, primero, contra sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso, cuyo interés principal exceda de 3.000 unidades tributarias. Segundo, contra laudos arbitrales cuando el interés principal de la controversia exceda las 3.000 unidades tributarias. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieran producido un gravamen no reparado por ellas. Por su parte, el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo nos indica que se declarará con lugar el recurso de casación cuando el proceso se haya quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, y segundo, cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley o aplicada falsamente una norma jurídica, cuando se aplique una norma que esté vigente o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté, o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En estos casos, la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. Y por último, por falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación. El escrito debe estar conformado por la lección actual, es decir, la violación amenaza del derecho, como es el derecho al trabajo, al salario o a la estabilidad, debe ser real, tangible y presente. Inexistencia de otra vía, no debe existir otro medio procesal ordinario, breve y eficaz para resolver la situación. La legitimación puede interponerlo cualquier persona cuyos derechos hayan sido vulnerados o terceros en su nombre, y procede tanto contra autoridades públicas como contra particulares. El tribunal competente se presenta ante los tribunales de primera instancia del trabajo de la respectiva jurisdicción. Ahora bien, el escrito de amparo laboral tiene que tener las siguientes formalidades. Si es escrita, el escrito no requiere mayores formalidades jurídicas, pero debe contener los requisitos mínimos exigidos por el artículo de la Ley Orgánica del Amparo, por el artículo 18 de la Ley Orgánica del Amparo. La identificación, dirección y datos del accionante y del presunto agravante, relación circunstanciada de los hechos que motivan la acción, identificación del derecho o garantía constitucional que se haya violado o amenazado y una petición clara y precisa. Ahora, si se interpone de manera verbal, el juez del trabajo la reducirá a acta y la tramitará de manera inmediata. Muchas gracias.